pasaje que quiero compartirte en esta mañana, cuando Jesús habla, cuando los fariseos le hacen una pregunta, allí los que estaban escuchando a Jesús, que no vamos a tratar en esta mañana el tema del ayuno, si bien ya la pastora predicó el miércoles sobre esto, y estamos en el mes de que estamos en el ayuno congregacional, pero ellos se acercaron y le hicieron una pregunta a Jesús. Nosotros ayunamos, los fariseos también ayunan, ¿por qué vos y tus discípulos no ayunan? Y Jesús le dice que mientras el novio, ¿quién es el que está, en una boda y de fiesta y está con el novio? ¿Quién se pone a ayunar? Cuando ya el novio les sea quitado, tal vez ya venga el tiempo de que vuelvan a hacerlo. Pero ahí viene, verso 36 de Lucas, capítulo 5, dice que también Jesús le refirió una parábola diciendo, nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie, verso 37 y 38, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y el otro se conservarán. Qué importante es entender que Dios está haciendo algo nuevo. Hola. Qué importante es entender, y te estoy hablando como iglesia GPS, que Dios está haciendo algo nuevo. Algo nuevo en nosotros, algo nuevo como familia espiritual, algo nuevo como congregación, algo nuevo como iglesia local a la que pertenecemos, y cada persona que escucho que pasa acá adelante, lo dijo mi hermana Cintia, lo dice la pastora, lo dice la hermana Solsi, Vicky, cada vez que están acá dicen, la iglesia está llena, la iglesia está explotada, las paredes tienen que ser, siempre hay una observación, ¿sí? Algo que nos estamos dando cuenta que algo nuevo está pasando. Algo nuevo está pasando en la iglesia. Cada vez el cuerpo está creciendo más. Hoy tenemos un cuerpo de obreros sirviendo en diferentes áreas, comprometiéndose a acompañar a otros, a acompañar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a acompañarnos como iglesia en este proceso que como iglesia tenemos de ser perfeccionados, amén, de dar fruto, de crecer, de que algo nuevo Dios está haciendo. Pero claro, siempre hay un riesgo, ¿no? Siempre hay un peligro. Y este mensaje es para los que somos de GPS, para los que nos están visitando por primera, por segunda, por tercera vez, para los que aman a Cristo. Este mensaje es para todos. Siempre hay un riesgo que cuando Dios quiere hacer algo nuevo, muchas veces nos quedamos parados ¿en dónde? En el pasado, o siempre muchas veces nos podemos quedar parados con pensamientos, con emociones, con experiencias, con vivencias, ¿de dónde? Del pasado, y nos aferramos a ellos, ¿sí? Y vienen recuerdos a nuestra memoria. Ahora vamos a leer un pasaje que está en el libro de Isaías, muy conocido, y es como que nos quedamos parados en el pasado, y a veces no podemos avanzar hacia lo nuevo. Decid conmigo que no podemos avanzar hacia lo nuevo que Dios quiere hacer. Porque estamos, como te digo, parados emocionalmente, parados con recuerdos, aún parados en personas o en relaciones que amamos, que son parte del cuerpo de Cristo, pero hoy no están acá. ¿Pasa? ¿Pasa no? Que amamos, que no quedan porque se fueron de la iglesia, no son de Dios. Estarán en otro lugar, estarán sirviendo, estarán creciendo. Gloria a Dios por sus vidas. Pero qué bueno es que como iglesia estemos atentos, despiertos a lo nuevo que Dios está haciendo. ¿Para qué? Para que podamos responder, para que podamos dar respuesta a eso que Dios espera de vos y de mí como iglesia. Y Jesús venía con un mensaje nuevo. Jesús venía con un mensaje, con una práctica diferente a la que Israel tenía, el del ejercicio de la fe en cuanto a Dios. Jesús vino a mostrar un nuevo camino. Jesús vino a mostrar una nueva forma de servir, una nueva forma de vivir, una nueva forma de ser hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Diferente a lo que Israel entendía, diferente a lo que los fariseos enseñaban. Por eso Jesús utiliza esta parábola como ejemplo, y comienzo del verso 37 nuevamente, dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque de otra manera el vino nuevo romperá los odres. Porque el vino cuando empieza a fermentar, si el cuero ya está seco, se va a romper, no va a resistir ese proceso que atraviesa el vino y se va a romper. Y se dice que se van a perder las dos cosas, tanto el odre, pero también se va a desperdiciar o se va a echar a perder, ¿qué? El vino. Esto estaba hablando Jesús.
que Él venía a traer nuevas enseñanzas, venía a traer nuevos valores o a manifestar verdaderamente, porque no eran nuevos valores, era a manifestar, a dar a conocer los verdaderos valores, principios del reino de los cielos que estaban siendo llevados a cabo por los hombres aquí en la tierra, bajo la ley que Dios les había dado, pero que no tenían la correcta interpretación, la correcta forma de vivirlo, la correcta forma de ¿qué? De practicarlo. Y Jesús viene a enseñar los verdaderos principios del reino de los cielos. Por eso el mensaje era: el reino de los cielos se ha acercado. Y viene un hombre, un revolucionario, porque es lo que fue Jesús, un hombre revolucionario. Cambió los métodos, cambió la forma. Un tipo que ahora escupe sobre el lodo para que los ciegos cobren la vista y se lo pone a las personas en los ojos. No era nada normal. No era nada normal o no era nada que estaba en los parámetros de la normalidad en aquel contexto social y cultural. Y sin embargo, empezaron a ver a Jesús caminar en las calles, a hacer milagros, a sanar gente, a hablar del Padre, a manifestar el reino de Dios. Pero allí estaban muchos que no lograban entenderlo, muchos que no lograban abrazarlo. Y por eso Jesús les hace esta referencia, que para que ellos puedan recibir, que para que ellos puedan entender lo nuevo de Dios, lo nuevo de que el reino de los cielos se había acercado, para que lo puedan vivir, para que lo puedan entender, para que puedan cosecharlo en sus vidas, necesitaban ser odres nuevos. Vamos a ver ahora esto lo que representa simbólicamente, ¿no? Pero Dios siempre está haciendo algo nuevo en su iglesia, en aquellos que tenemos nuestra fe puesta en Él. Pero para recibir lo nuevo que Dios tiene para tu vida, para tu familia, para tu ministerio, para lo que Dios te llama a hacer, lo nuevo que Dios tiene, necesita un corazón renovado y dispuesto a cambiar. ¿Cuántos en esta mañana están dispuestos a cambiar? La palabra cambiar o cambio o cambios tan puesta en nuestras bocas en los últimos años, como que hablar del cambio es algo tan... Es fácil hablarlo, pero es difícil hacerlo, vivirlo, porque siempre los cambios se encuentran con resistencia, los cambios se encuentran con oposición, pero también cuando hablamos de cambio, es lindo hablar del cambio hacia los demás, pero cuando hablamos de que los que tenemos que cambiar somos ¿quiénes? Tenemos que hacer un autoexamen, tenemos que examinarnos, tenemos que permitirnos que la palabra de Dios nos haga esa examinación para ver cómo estamos, qué necesitamos cambiar, si nos encontramos sensibles o resistentes, si nos encontramos apáticos o empáticos con la palabra de Dios, con su presencia, con lo que Dios quiere hacer en su iglesia. Hermanos, Dios siempre trae algo nuevo. Y eso es lo que quiero compartirte en esta mañana. Dios está trayendo algo nuevo en nuestra vida como iglesia, como te dije, como iglesia local. Algo nuevo que estamos experimentando. La pregunta es, ¿dónde estamos parados? ¿Cómo estamos parados? ¿Estamos empáticos o estamos apáticos a lo que Dios quiere hacer? Porque es muy lindo hablar que la iglesia está llena, pero hay que cuidar a los hermanos. ¿Estás dispuesto a cambiar tu carácter, tu conducta, tu lengua? Opa, me reía de las letras porque canción viejita, ¿eh? Huye espíritu de murmuración. Cantaba Edith, adorábamos todos, cantábamos todos, ¿no? Pero espíritu de murmuración, fuera, huye. ¿Estás dispuesto? Espíritu de acá, uno dice, pastor, espíritu por todos lados. Todo es espíritu, no, todo es espíritu. Pero cuántas cosas que son de nuestra carne y también tienen que huir. Porque es fácil echarle la culpa a ¿qué? Ay, pastor, no murmuré, yo fue un espíritu. No. Hacete cargo. Porque hay algo que tenemos que hacernos cargo. Siempre le echamos la culpa de todo ¿a quién? Al diablo. El diablo fue el diablo Sabanás, que no me dejó venir. El diablo que mete siempre la cola. Y siempre es el diablo. Pobre diablo. Nunca nos hacemos cargo, tal vez de nuestra falta de madurez, tal vez nunca nos hacemos cargo que hay cosas que tenemos que cambiar y que no las cambiamos porque el diablo no quiere que cambiemos. No las cambiamos porque nosotros no queremos cambiar. Dios quiere cambiarnos, Dios quiere transformarnos, pero tiene que encontrar disposición al cambio. En tu vida, en tu mente, en tu actitud, en tu conducta. Dios trae algo nuevo. Jesús estaba inaugurando una nueva etapa del reino de Dios. Los fariseos estaban acostumbrados a la religión, a las normas, a las formas antiguas, y no podían comprender la novedad de Jesús, la novedad de la gracia, la novedad del evangelio, de las buenas noticias que Jesús
venía a traer. El vino nuevo, de alguna manera, para dar un ejemplo simbólico, podríamos en esta mañana, el vino nuevo representa la vida del reino. La vida del reino, la vida que Jesús nos vino a mostrar, cómo son los verdaderos adoradores, cómo son los verdaderos hijos de su mismo Padre, del mismo Padre. ¿Cómo es la vida del reino? ¿Aquí donde? En la tierra. Porque es muy lindo hablar de esa vida en la eternidad. Pero nosotros todavía no estamos en la eternidad. ¿Estamos dónde? En esta tierra. Y tenemos como vivir como hijos de Dios, ¿dónde? En esta tierra. Con los valores del reino de los hijos, ¿dónde? En esta tierra. Por eso dice que somos peregrinos, pero a la vez dice que somos embajadores. Hola, embajadores, representantes ¿de quién? De Cristo, del reino. ¿En dónde? Aquí en la tierra. Y los representantes son las personas que tienen características, virtudes de aquel lugar al que pertenecen. ¿Cuántos pertenecemos a Cristo? El vino nuevo representa la vida del reino, la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, algo que muchas personas lo hablan como una energía, como algo emocional, como algo que siento o dejo de sentir. Y el Espíritu Santo no es una emoción, el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo es la tercera persona. El Espíritu Santo es una persona, no es una emoción. No es un sentimiento, es una persona en igualdad de condiciones que el Padre, en igualdad de condiciones que el Hijo. Por eso los tres son. Claro, para nuestra mente nos explota tratar de entender quién es quién, qué hace qué. Vemos el rol, la función del Padre cuando intervino en la humanidad. Vemos el rol, la función de Jesucristo cuando el Hijo se hizo hombre. Pero Jesús fue claro, cuando Él se fue, que ya dejaba de cumplir su ministerio terrenal y ahora está sentado a la diestra del Padre. Él dice, es necesario. ¿Era qué? Necesario. Hasta acá llegó mi tiempo, dijo Jesús. Y es necesario que yo me vaya para que venga ¿quién? El Consolador, el Espíritu Santo. Él los guiará a toda verdad. Él les va a saber lo que tienen que decir. Nos habla de una persona que trabaja en nosotros, que obra en nosotros. Por eso hablamos de una iglesia que el vino nuevo representa la obra del Espíritu Santo en nosotros. Si hay algo que tenemos, si hay algo que podemos, todo es gracias a la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Por eso es que debemos anhelar, acrecentar nuestra comunión, nuestra relación, nuestra sensibilidad. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Que te vuelvo a repetir, no tiene que ver con simplemente sentir o nuestras emociones. Porque muchas veces nos quedamos con cosas que sentimos del Espíritu, pero no vivimos la vida del Espíritu que quiere que vivamos. Una vida transformada, una vida cambiada, una vida renovada, una vida donde hayamos renunciado a cosas de nuestra carne. Por eso dice la palabra de Dios que la carne y el espíritu ¿qué hacen? Se oponen, pelea, hay guerra. Por eso el cristiano vive en guerra, y no solamente guerra contra el enemigo, porque guerra en este mundo, sino guerra con uno mismo. Nuestra carne con el Espíritu Santo siempre está, ¿no?, en litigio, en guerra, convulsionados. Hermanos, el vino nuevo representa la gracia del Evangelio. La gracia. Siempre me escuchás decirte, si bien tenemos que caminar en orden, la iglesia tiene que ser una iglesia que camina ordenada, tiene que caminar, el apóstol Pablo enseña en sus cartas, una iglesia que camina en disciplina. Y siempre la palabra disciplina a muchos les trae como malos recuerdos o malos ejemplos. La palabra disciplina a muchos les suena a reto, a maltrato, ¿o no? Y no estamos hablando de eso. Una persona disciplinada, que mantiene hábitos, que modifica hábitos, que se disciplina en determinada área, ¿para qué? Para andar bien, para ser bueno en eso. Bueno, la iglesia debe ser una iglesia ordenada y también ¿cómo? Disciplinada. Disciplinada en la conducta de la palabra de Dios, disciplinada en la oración, disciplinado como hijo de Dios. Por eso el vino nuevo representa la gracia del Evangelio. Y te hablaba del orden y la disciplina, porque muchas veces nos vamos a un extremo, ¿no? Y queremos nosotros ocupar el lugar de Dios para ejercer disciplina en las personas. Y si hay algo que nos enseña la palabra de Dios, la gracia que Jesús nos vino a mostrar. La Biblia, uno de los tantos ejemplos que Jesús nos dice, que antes de mirar la paja en el ojo ajeno, ¿qué tenés que hacer? Que andamos por ahí en la vida, ¿no? Señalando, marcando, pero nunca nos estamos mirando ¿quiénes? Nosotros mismos. Un evangelio de gracia.
Un evangelio de gracia es un evangelio que nos ayuda y que nos lleva a considerar al otro. Y hay una expresión que el apóstol Pablo pone que dice que lo tenemos que considerar a lo demás como qué. ¿Alguien sabe? ¿Como qué hacia nosotros, en relación a nosotros? Superiores. En una parte, se me viene en una parte que estábamos adorando. Rindo mi orgullo a tus pies. ¿Cuántos cristianos que tenemos que renunciar a qué? A nuestro orgullo. A nuestro orgullo. Y a veces estamos parados y esto de rendirle nuestro orgullo a Dios tiene que ver con esto, con que podamos tener al otro como superiores a nosotros mismos. Y a veces nos consideramos, no, porque Dios me dio esto, no, porque Dios hizo esto. Y a veces te pones en tal posición que es muy difícil puedas considerar a los demás como superiores. Un evangelio, el evangelio de la gracia, tiene que ver con este vino nuevo. Jesús vino a mostrar, ¿no? Cuando le quiso lavar los pies. Perdón que traigo ejemplos de Jesús constantes sin ir a pasajes bíblicos, porque son referencias de la historia de la palabra de Dios, de situaciones y experiencias. Pero me encanta cuando Jesús le quiso lavar los pies a su discípulo y cuando llegó a Pedro, Pedro que le dijo, no, Rabí, ¿cómo me vas a lavar vos los pies a mí? Te los tengo que lavar yo. Un evangelio de personas que laven. Queremos evangelios de púlpito, queremos evangelios de honra, queremos evangelios de reconocimiento, queremos evangelios de grandeza, pero no queremos evangelios de toalla, no queremos evangelios de servicio, porque Jesús dijo, no, si no te lavo los pies no tenés qué, no hay relación, o sea, para tener parte conmigo tenés que... Y ahí Jesús les explica, porque esto que yo hice es necesario que ustedes hagan, y les aclara, les pone la vara alta, porque yo les he dado ejemplo. Y así como yo hice, ustedes tienen. Hermanos, lo nuevo que Dios está haciendo en GPS es que está despertando a gente a servir, pero de corazón. Hola. No a la vista del hombre, no a la vista del misterio. Gente que se está involucrando a servir, a entregar. Así como hablamos de ofrendar, de dar, y hablamos de economía, de plata, hablamos de tiempo, hablamos de recursos, hablamos de talento. Cuando se lo entregamos. Y Dios nos está despertando a servir como Él sirvió. ¿Cuántos dicen amén? A servir. Porque cuando servís a la iglesia, colocando, soldando, los hermanos que limpian la iglesia, todos los que trabajamos en la casa de Dios, lo hacemos por amor a Dios, pero en servicio ¿a quién? A los hombres. A quienes están a tu lado, a quienes están a tu alrededor. Dios siempre hace algo nuevo. La obra de Dios no está estancada. La obra de Dios nunca se estanca. No, a los hombres podremos estar estancados, ¿somos quiénes? Y qué feo. ¿Te sentiste alguna vez estancado? Qué feo, qué sentimiento cuando uno se siente que está estancado, paralizado y hay una confluencia de sensaciones, de emociones, aún a veces se suman las situaciones que vivís y te sentís estancado. Ahora, Cristo, su palabra, el apóstol Pablo dice, yo estoy preso, pero su palabra... Hola, ¿alguien conoce la palabra de Dios? El apóstol dice, yo estoy preso, yo estoy detrás de la reja, pero su palabra no está presa. Como diciendo, yo les prediqué de Cristo, yo les mostré, claro, a veces pobre Pablo, vamos a llorar por Pablo en las redes. Renovados o rotos. Pero quiera como te encuentre Dios en esta mañana. Renovado quiere decir que se hace ese odre que pueda contener lo que Dios te está dando, lo que Dios quiere hacer. O tal vez esté roto. ¿Qué quiere decir? Y no voy al roto por las cuestiones de las situaciones que vivimos en la vida y que trastabillamos. Roto porque vos no querés salir de esa zona. Roto porque vos no querés aceptar lo nuevo que Dios quiere hacer en tu vida. Por eso, renovados o rotos, ¿qué clase de odre que debe ser en esta mañana? Un odre en donde Dios puede depositar aquello que va a dar fruto, aquello que va a ayudar a la extensión del reino, aquello que va a edificar a la iglesia de Cristo, aquello que va a ser propio para que la palabra de Dios intervenga en vidas, en familias, tanto en grandes como en quienes, como en chicos. Porque servimos a todos, a grandes y a chicos. Como siempre digo, no van los chicos a entretenerse atrás. Los chicos van a ser edificados en la palabra de Dios. Y para eso necesitamos hombres, mujeres, que se capaciten para instruirlos ¿en qué? En la palabra de Dios. Las reuniones de jóvenes, sí, disfrutan, juegan, cantan, saltan, todo, pero también tienen su tiempo ¿de qué? De búsqueda, de palabra. Y así, cada espacio en la iglesia es para que podamos ser edificados en la palabra de Dios. Hermanos, como dice en Isaías, lo voy a leer, Isaías 43,
19, si quieres escucharlo, el Señor le dice a Israel, a una nación que estaba siendo procesada por dejar a Dios de lado, Dios le dice esta palabra tan conocida: he aquí yo hago algo nuevo, yo hago cosa nueva. En la NBI dice: he aquí yo voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo caminos en el desierto y ríos en lugares desolados. Pero aquí esta cosa, yo hago cosa nueva. Un Dios volviendo a dar oportunidades, porque le está hablando a un pueblo que ya había experimentado, que ya había vivido el poder, el favor de Dios, la liberación, las señales, los milagros, los prodigios, y así todo los desaprovecharon. Un pueblo que no tuvo que hacer nada para salir, ¿no?, de la esclavitud de Egipto, que solamente tenía que esperar que Moisés diga vamos, doblamos, no tenía que hacer absolutamente nada. Dice la Biblia, como de esta expresión, cómo Dios los sacó con mano fuerte, poderosa. Ellos no tuvieron que hacer absolutamente nada. Se estaban por ir con las manos vacías, y el faraón, por orden de Dios, ¿qué les terminó dando? Todo el oro que tenían en Egipto. Una nación que había visto el favor de Dios, ni hablar de las plagas, por la cual Dios se transmitió, se dio a conocer a Israel y a Faraón, porque Israel experimentó algo sobrenatural como nación, porque ahí es donde Israel se empezó a formar como nación, siendo esclavos en Egipto. Ni hablar del acompañamiento que los guiaba en el desierto. De día los guiaba una columna, de noche eso, de día la nube y de noche la columna de fuego. No solo eso, que de repente llegan a un lugar donde quieren tomar el agua y el agua era amarga. ¿Alguna se llama Mara? Para que Dios le cambie el nombre a esta... No, mentira. Bien. Sí, te dicen Marga, es verdad. Pero no sos nada amarga. Nuestra hermana es dulce como... No, y qué importante es esto. De que van allí a tomar el agua y de repente se empiezan a quejar por el agua y siempre contra quién se quejaban. Gracias, Señor. Recibo todas las quejas. Vengan a mí, me podés pegar, no hay problema. No soy Moisés tampoco, pero iban todas las quejas a Moisés, ¿no? ¿Para qué nos trajiste hasta acá? Mejor nos era seguir siendo esclavos. Mejor nos era, ¿no? No se estaban dando cuenta de lo nuevo que Dios estaba haciendo. No se daba otra vez, más adelante vemos que dice otra vez, abriré ríos en el sequedal, ¿no? Un Dios que iba abriendo caminos. Y no se daba cuenta de los caminos, o no los valoraban, o no apreciaban los caminos que Dios estaba abriendo. ¿Quién está apreciando en esta mañana que como iglesia Dios nos está abriendo nuevos caminos? No descuidemos esos caminos que Dios está abriendo. No descuidemos. Sí, es verdad. Como decía la hermana Cintia, esta es una iglesia donde reconocemos, donde entendemos que está el favor de Dios, es el Señor el que nos moviliza, pero qué bueno es que hay gente obediente, gente sensible, que si hay algo que se avanza, si hay algo que se puede decir, ¿la gloria para quién es? Para Dios. Pero reconocemos que hay gente que es sensible, que hay gente que sirve, que hay gente que se da, que hay gente que se entrega, que cada granito de arena de cada uno de nosotros es importante. ¿Y eso por qué? Porque hay una iglesia que está despertando a lo nuevo que Dios está haciendo. He aquí yo hago cosa nueva. Hermanos, Dios quiere, ¿cuántas cosas nuevas quiere hacer? Tanto en lo ministerial o en lo eclesiástico por hablar, pero ¿cuántas cosas nuevas Dios también quiere hacer en tu vida espiritual? La propuesta del ayuno congregacional es para un renuevo espiritual, para un renuevo. A veces, no sé, hay personas, pastor, hace tiempo que oro, pero como que no siento nada. ¿Te pasó alguna vez que oraste y no sentiste nada? Y lo primero que... ¿sí o no? Solo a mí me pasó. Y a veces le echamos la culpa, ¿qué será Dios que no me quiere? ¿Qué será esto? Porque todo lo pasamos por un filtro también emocional y un montón de cosas que necesitamos ser probados, donde Dios prueba nuestro carácter, prueba nuestra fidelidad, prueba nuestra confianza hacia Él, nos prueba de forma... La Biblia dice que nuestra vida siempre está siendo, ¿qué? Probada. Es más, cuando Israel conquista la tierra prometida, Dios le dice, hubieron ciudades que Dios no permitió que fueran destruidas, ¿para qué? Para probar a Israel. Siempre me escuchabas decir, parece antipopular este mensaje, pero siempre digo, hey, no existe la vida cristiana sin ¿qué? Sin prueba,
sin ser probados. Porque Dios necesita probar nuestra fe, confianza, carácter, madurez. Cuántas cosas que Dios quiere seguir probando. Pero en este tiempo tal vez Dios quiere también que entiendas que Él quiere renovar tu vida espiritual. Traer un renuevo. Que este tiempo de ayuno, donde el tema de esta semana es tener claridad, ¿no? Para la toma de decisiones. Tal vez necesitas tomar decisiones en tu ámbito personal, en tu ámbito familiar. Y necesitas, obviamente, orar, pero acompañarlo con un tiempo de entrega, con un tiempo de ayuno, donde renuncias tiempo a otras cosas. Donde siempre estamos explicando en este último tiempo que el ayuno no significa simplemente no comer. Y nada más, no queremos caer en el ejercicio de la ley, de que ayunar es no como, oro, cerro la Biblia y listo. No, que haya una renovación, que tu mente, tu corazón, tu espíritu se desesperen por la palabra, por la presencia del Señor. Que haya una renovación en tu vida. También no solamente Dios quiere renovarte, Dios quiere traer crecimiento. ¿Cuántos quieren crecer? Dios quiere traer crecimiento. Tal vez quiera hacer algo nuevo en vos, en tu familia, en el ministerio que Dios te ha dado. Ahora, lo importante es que entiendas que lo nuevo de Dios requiere disposición de cambio. ¿Qué requiere lo nuevo de Dios? Disposición a cambiar. Yo siempre digo lo mismo, el Carlos de hoy, tu pastor, el Charlie, como me dicen algunos, el Charlie de hoy no es el mismo de hace 6 meses atrás. No es el mismo de hace, sí, pero pastor, yo lo veo, usted habla igual, predica igual, pero no soy el mismo. Las experiencias, las vivencias que nos atraviesan, nos llevan a cambiar. Nos llevan a cambiar muchas veces formas de qué? De pensar, muchas veces nos lleva a cambiar la forma de actuar. La forma en que, ¿por qué? Porque somos atravesados por experiencias, por vivencias, por personas. ¿Se te atravesó alguno en el camino? Que a raíz, ya no confío más en la gente. ¿Por qué no confías más en la gente? Hay cosas, vivencias, experiencias que te llevan ¿a qué? A cambiar. Y somos cambiados de forma permanente por cosas que nos pasan. Pero otras cosas es cuando nosotros nos disponemos a cambiar porque sabemos que Dios nos necesita. Nos necesita ¿cómo? Cambiados, transformados. Nos disponemos para que Él con su palabra y el Espíritu Santo nos transforme, nos perfeccione. Hermanos, Jesús dijo, no se puede echar vino nuevo en odres viejos porque ambos se pueden perder. Los odres, de alguna manera, podemos hablar que representaba el sistema religioso del judaísmo, ¿sí? Los odres hablaban de ese sistema, sistemas de sacrificio, sistemas de obras, ¿sí? Pero también podemos hablar en esta mañana que los odres representan el corazón ¿de quién? Del hombre. Tu corazón y mi corazón, ¿sí? En los tiempos bíblicos, como te dije, se guardaba el vino en odres viejos donde eran de cuero, donde el vino cuando fermentaba se expandía y el odre viejo, dice, ya estaba rígido y podía llegar a romperse. Quiere decir que ese cuero no tenía la capacidad, ¿no? de elastizarse nuevamente porque ya estaba reseco. Jesús enseña que el problema no es el vino, que el problema no es lo nuevo que Jesús venía a dar, o lo nuevo que Jesús venía a mostrar, a glorificar al Padre, a manifestar el reino de los cielos. El problema no era el vino, sino el problema era dónde se depositaba ese vino. El problema era el recipiente. El odre, si bien te estoy diciendo que representa el corazón del hombre, el odre para nosotros representa nuestro corazón, nuestra mente, nuestra mentalidad, nuestra actitud hacia Dios, hacia su palabra. ¿Cómo es tu mente? ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Cómo es tu corazón? Si hay algo de lo que nos tenemos que cuidar y examinar de una y otra vez es de cómo está nuestro corazón. Porque hay días que tu corazón está que exalta, que explota de gozo, de alegría, que quiere servir, que Dios está en primer lugar, que le quiere dar todo. Pero algo se atravesó en el camino. Algo se atravesó en el camino. Y tu corazón ya se desenfocó. Ya tu corazón se afectó. Ya tu corazón de alguna manera se dañó. Qué importante es, iglesia, que siempre le demos al Señor, al Espíritu Santo, esto de que examine, ¿no? David ayer lo que decía, examíname. Y qué importante es que el Señor nos examine, que dejemos examinar nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra actitud. Un corazón rígido, un corazón insensible, no puede sostener lo nuevo que Dios quiere hacer. Si tu corazón está duro, si tu corazón está rígido, si no permitís que Dios cambie, que Dios trate con él, difícilmente lo nuevo que Dios pueda y quiera hacer a través de ti, lo puede hacer.
A veces decimos, no, porque para Dios nada es imposible, Dios puede hacer todo, pero cuando vos no se lo permitís, Dios no lo hace. Dios respeta tu voluntad. Dios conoce tu corazón, Dios conoce cómo sos. Y es más, una expresión que se utiliza en el Antiguo Testamento hacia el pueblo de Dios, es que era un pueblo de dura cerviz, un pueblo que su corazón se había endurecido. Estas expresiones, el corazón que se endurece, que nos hacemos rebeldes hacia la palabra de Dios. Entonces un corazón rígido, insensible, difícilmente pueda no transportar, sostener lo que Dios quiere hacer. Y una mente que no logra soltar, una mente que no logra, porque siempre me escuché decir esta expresión, ¿no? Que el principal campo de batalla, ¿dónde está? En nuestra mente. Te levantaste y no sabes por qué bichito picó ahí adentro, que te levantaste diferente. Algunos para bien, otros para no tanto. Pero una mente que no logra soltar el pasado no puede avanzar hacia lo nuevo de Dios. En el verso 18, me subo un versículo para arriba, de Isaías 43, al profeta le dice, olviden las cosas del pasado, de antaño, ya no vivan en el pasado, lo dice en la NBI. Ya no vivan parados, ¿dónde? En el pasado. En la Biblia la palabra dice, no recordéis el pasado, ni penséis en lo de antes. Por eso cuando comenzaba en la introducción, ¿no? ¿Cuántas veces nos quedamos agarrados al pasado, a lo vivido? Y tanto cosas buenas como cosas malas. Porque hay muchas personas que se quedan paradas en las victorias. No, porque yo hice, ¿escuchaste alguna vez? No, porque yo hice esto, yo hice lo... El hice quedó en dónde. ¿Y hoy qué hace? Bueno, hoy no tengo tiempo. Hoy no puedo, hoy... Cuando entendemos que Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros, ¿no? Como decía el otro día, ¿no? A veces el querer es poder. Cuando queremos servir, cuando queremos agradar, cuando queremos honrar, cuando queremos lo nuevo de Dios, podemos caminar en su llamado, podemos caminar en su desafío, pero dicen, no recordáis las cosas del pasado, ni las pongas nuevamente en vuestras mentes, ¿no? Personas que están paradas en sus victorias pasadas, pero también otras que no logran vencer o superar sus frustraciones. ¿Fallaste alguna vez? Traigo un ejemplo. No era recién casado porque Lautaro ya era bebé, me acuerdo que estaba en el cochecito, ¿sí? Con mi esposa, con la pastora, estábamos trabajando en la iglesia del pastor Ernesto Nani, en Resplandecer, allí en Temperley. Y recuerdo que habíamos hecho una agenda y el pastor me dice, bueno, tal domingo predicás vos. Listo, pastor. Claro, para mí mi pastor es una eminencia. Es el decano del Instituto Bíblico Río de la Plata, es un hombre de Dios. Y era una bendición poder trabajar en el ministerio y servir allá y predicar. Y llega un domingo, era un domingo antes del que a mí me tocaba predicar. Ya me has escuchado por contar este ejemplo. Era un domingo antes del que a mí me tocaba predicar. Y ese día había ido, nunca, era verano, nunca había ido, era líder, nos acostumbraba a la iglesia, pero ese domingo no sé si era tanto el calor que teníamos, vivía en un departamentito 2x2, pleno enero, febrero, y me fui de bermuda y de sandalias a la iglesia, y chombita. Claro, no se usaba en ese tiempo, y también en la iglesia, que vayas a subir a la plataforma con chombita, bermuda y sandalia. Y veo que el pastor me saluda y pasa y me mira 2 o 3 veces y me mira arriba abajo y se acerca en medio, no cuando empezó la iglesia no me dijo nada, pero cuando avanzó la alabanza se me acerca y me dice, Carlos, ¿te acordás que hoy predicás vos, no? No, hoy no, el domingo que viene, pastor. No te toca hoy. No, pastor, el domingo que viene. Y yo vivía a 2 cuadras de la iglesia. Ya había 4 años estudiando en el seminario, habiendo sido el líder de jóvenes, predicando un montón de veces en un montón de lugares. No sé qué me pasó en esa mañana, si fue los nervios, la desesperación de que tampoco iba a predicar el próximo domingo, no tenía preparado el sermón, pero tampoco me daba la cara para subirme. Bueno, el Señor dice así, que a veces ya hay palabras de Dios que uno puede compartir, pero no osaba, y era muy joven, poder hacer algo así. Y de repente me dice, estás a 2 cuadras. Como te puedes ir a cambiar. Pero yo predico el domingo que viene y empecé a transpirar. Digo, no, me hiciste una vez más y me voy a tener que cambiar y que sea lo que Dios quiera que sea, le digo. Y me dice, me pone la mano el hombre, me dice, tranquilo, predico yo, no pasa nada. Y me sacó la carga.
Cada vez Dios te va a mostrar que te va a sacar. Si te encontrás que estás estancado, detenido, Dios te va a mostrar que te quiere sacar de ese lugar. Que no te quedes parado en el pasado, ni en las victorias pasadas, ni en los logros que has hecho, porque tenés que seguir alcanzando, tenés que seguir sirviendo, tenés que seguir dando lo mejor de vos todos los días de tu vida. Pero no solamente dar lo mejor, también si hay situaciones del pasado que resolver, como siempre. Hay una expresión que utilizo y a veces decimos, hay personas que dicen no, porque el tiempo cura. El tiempo no cura nada. Si uno no trabaja sus dolores, sus frustraciones, sus fracasos, sus culpas, si uno no las trabaja, si uno no las pone sobre la mesa, si uno no las habla con Dios, si uno no permite que Dios que yo soy el barro y Él es, ¿cuántas cosas que Dios quiere hacer en vos que sos barro? Y que Él quiere transformar, y que Él quiere romper para volver a hacerte como nuevo, para volver a hacerte nueva. Creyentes que amamos a Dios, pero que a veces nuestro corazón están resistentes al cambio, nuestro corazón a veces está cerrado a la dirección del Espíritu Santo. Dios quiere renovar el corazón, Dios quiere renovar la mente. No una iglesia que solamente esté renovada en el hiperactivismo o en actividades, sino una iglesia que se renueve la mente, que se renueve el corazón, que se renueve a través de la palabra de Dios. Porque la religiosidad, voy a ir finalizando, el pastor cuando dice voy finalizando, queda media hora más, la religiosidad, en no ser sensibles, dócil al Espíritu y a su palabra, nos endurece el corazón. Los fariseos tenían estructuras religiosas, pero no tenían apertura espiritual. Conocían toda la ley, sabían cómo aplicarla. Por eso a Jesús le salían siempre al encuentro, al cruce, para marcarle la ley. Pero no tenían apertura espiritual. ¿A quién? A las palabras de Jesús. No tenían apertura a Jesús mismo. Hermanos, para nosotros es necesario renunciar a toda práctica que nos impida renovarnos. Porque a veces podemos saber y conocer mucho, pero no nos permitimos ¿qué? Renovarnos. Renovarnos en el Señor, renovarnos para servir, renovarnos para amar, renovarnos para abrazar, renovarnos para entender la palabra, renovarnos en Él, para ser la iglesia que Cristo necesita hoy, en este tiempo. Una iglesia que no juzga, una iglesia que abraza, que ama, se mantiene en la verdad, se mantiene sólida, firme en la verdad que el Señor nos dejó en su palabra, pero es una iglesia que sabe renunciar aún a lo propio, a lo suyo, para amar, para abrazar, para sostener, para levantar. ¿A quién? Al otro. No una iglesia que está como la parábola del hijo pródigo, que allí está el hermano mayor, que a veces nos paramos en la posición, ¿no? Yo no me fui, yo siempre serví acá, yo siempre supe esto, siempre estuvo disponible y ahora viene y le das la posibilidad de una iglesia que sabe que en los brazos del Padre siempre están como abiertos, porque dice que se llenó de gozo. En esa casa hubo ¿qué? Fiesta. Y a veces nos da bronca que venga otro que se apartó. Volvió este. Gloria a Dios. Gloria a Dios que llegó. Gloria a Dios que algo lo movilizó. Gloria a Dios que se dio cuenta que está bien, estas son 4 paredes. Porque a veces pensamos que apartarse, dejar ir al culto un tiempo, ya dejamos de ser hijos de Dios. Pero yo siempre digo, aquellos que hemos sido impactados por su gracia, aquellos que hemos experimentado el poder de su amor, aquellos que hemos visto el favor de Dios hacia nosotros, aquellos que lo reconocemos, que nos hemos dado cuenta que le hemos fallado, que hemos pecado, que tal vez hemos retrocedido. Pero qué bueno saber que no hemos dejado de ser, ¿qué? Sus hijos. Que seguís siendo esa oveja, a la cuando Él habla, escucha su voz y vuelve. ¿Cuántos queremos ser esas ovejas? Escuchemos su voz hacia lo nuevo que Dios tiene para nosotros, hacia lo nuevo que Dios tiene para vos. En los fariseos, el orgullo espiritual, porque la religiosidad produce esto, orgullo espiritual, comparación, crítica constante, ¿no? Crítica constante, resistencia a lo nuevo. Y sí, hay cosas que sirven, hay otras que necesitan ser ¿qué? Cambiadas, modificadas. Yo siempre te cuento que cuando era chico recordaba ver a mi papá que venía con toda su ropa y sus pantalones todo blanco, salpicado. Él se paraba a lo que era antes, que hoy no existe más, la cárcel de caseros. Él se paraba en el pabellón que da a la calle, donde están todos los presos, y él les predicaba con el
con el megáfono. Cristo te ama. Y le empezaban a revolear, ¿qué? Papas. Y las papas caían y las tenían que esquivar. Iban con 2 o 3 varones de iglesia a predicarle a los presos. Y le tiraban papas. Una semana, dice, 2 bolsas de papas no podríamos haber llevado a casa. La segunda semana, 1 bolsa. La tercera semana, 2 nomás tiraban papas. A la cuarta semana nos empezaban a tirar cartas. ¿Podés contactar a mi familia? ¿Podés decirle a mi mamá que estoy bien? No existían celulares como hoy, toda esta comunicación. Y empezaron a tirar cartas. Y tuvieron la posibilidad hasta de entrar a la cárcel y poder visitar a los presos y que oren por ellos y que ellos se entreguen ¿a quién? A Cristo. Hermanos, está bien. Yo no sé si hoy te vas a ir a parar frente a la cárcel y con el megáfono. Tal vez hoy pensamos en los métodos, en las formas, pero lo importante es que entiendamos que el Evangelio sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, que el Evangelio no cambia. Cambiamos nosotros, necesitamos cambiar nosotros, amoldarnos, ayornarnos a los tiempos, pero la palabra tiene que ser la misma. El Espíritu es el mismo que se derramó sobre la iglesia allí en Pentecostés, es el mismo Espíritu que está hoy con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Es el mismo Espíritu que te visita en tu habitación cuando orás, cuando ayunás, cuando lo buscás. Es el mismo Espíritu Santo que empoderó a la iglesia. A que cuando lo vieron a Pablo, a Juan, a Pedro, a Juan, y dicen, estos son hombres sin letras y del vulgo, pero le reconocían que habían estado con Jesús. Tenían los rasgos, tenían las características, hablaban, vivían, predicaban, y lo más importante, se manifestaba el poder de Dios en ellos de la misma manera que ¿quién? Que Jesús. Ahora, ¿alguien cree en esta mañana que el Señor quiere hacer algo nuevo? ¿Alguien cree que el Señor quiere usarlo con poder? ¿Alguien quiere creer esta mañana que el Señor lo despierta a que su palabra dé fruto, su palabra que es espíritu dé fruto en nosotros? Jesús no vino a recomendar la religión, vino a traernos una nueva vida. Dios quiere renovarnos en esta mañana. Como dice en Romanos capítulo 12, ¿no? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Un creyente, si me acompañás, Santi, un creyente se vuelve en odre nuevo cuando se deja corregir por la palabra de Dios. Siempre tenemos un espacio para la corrección. Siempre tiene que haber un lugar para el llamado de atención. Porque si hay algo que nosotros necesitamos como seres humanos es que Dios siempre nos llame la atención. Cuando Él nos corrige, un creyente se vuelve odre nuevo cuando se deja corregir por la palabra. Cuando busca renovarse espiritualmente, cuando mantiene una actitud enseñable, se deja moldear por el Señor, por la palabra, cuando permite que Dios cambie su manera de pensar. ¿Necesitas que Dios cambie tu manera de pensar? Algunos estamos así a veces, ¿no? Qué duro que se está. Que Dios nos ayude a cambiar nuestra manera de pensar. Un creyente se vuelve un odre nuevo cuando no se conforma y quiere más. ¿Cuántos quieren más? ¿No? Ahí la hermana Edith siempre nos canta, he probado y quiero más. Esa adoración que nos habla de haber probado, de haber experimentado y querer más. Un odre nuevo es alguien, una persona, un hijo de Dios que anhela salir de la pasividad espiritual, que anhela dejar de ser indiferente y quiere ser renovado.